Buenas noches, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar la entrevista que le realizamos a la señora América Damasco, que consiste en que ella nos va a decir algunos modelos económicos que conoció cuando ella estaba en su juventud. Entonces nosotros le preguntamos lo siguiente. La primera pregunta es, ¿a qué se dedicaba? Ella nos dijo que se dedicaba a las labores del hogar, Posteriormente le preguntamos si vivía en la ciudad o en el campo. a lo que ella respondió que vivía en el campo. También se nos ocurrió preguntarle que si quién gobernaba el país en ese entonces. Ella nos contó que tenía 20 años en ese entonces y el presidente era Adolfo López Mateos. Le preguntamos si ella sabía cuáles eran las industrias importantes de la época. Ella nos contestó que en el lugar donde ella vivía eran la agricultura y la ganadería. Le preguntamos cuáles eran las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los habitantes de la época. Como su vivienda era en el campo, el cultivo y el aprovechamiento de la tierra, la siembra y la venta de productos y de animales. También se nos ocurrió preguntarle que si cuál era la principal fuente de ingresos que ella tenía y pues su familia, obviamente. La ganadería fue su respuesta. Este, también como la siguiente pregunta fue que si cómo era el gasto regular de servicios como agua, gas o luz en su casa. Ella nos dijo que el agua lo obtenía de un pozo y del río. Cocinábamos con leña y hasta más adelante tuvimos luz eléctrica, por lo que no teníamos estos gastos. Decidimos preguntarle que si como cuánto era aproximadamente el gasto mensual en su familia. La señora nos contestó que los alimentos los cultivaban ellos mismos, criaban aves y ganado bovino para consumo propio, por lo que sus gastos eran en herramientas, productos de limpieza e higiene, ropa y calzado de aproximadamente 100 pesos de aquel entonces. Y pues ya una vez sabiendo todo esto le preguntamos que si cuánto era el salario mínimo en ese entonces. Ella nos contestó que el salario mínimo en esa época era entre 10 y 15 pesos para trabajadores del campo. Le preguntábamos si había impuestos y cuáles eran o cómo eran. Nos dijo que la mayoría de los bienes y servicios no tenían impuesto, solo los relacionados con el gobierno. Se nos ocurrió preguntarle que si cómo era el nivel de pobreza en ese entonces. Ella nos contestó que en su estado entre la mitad y tres cuartos de la población vivían en pobreza. Ahora, como ya sabemos, hay muchos apoyos, pero también se nos ocurrió preguntarle que si cuáles habían en ese entonces, si habían mejores que ahora o tal vez peores, no sé. Los programas sociales que en ese entonces se encontraban eran apoyos de impulso a ganaderos, agricultores, pescadores, constructores y obreros. Por ende le preguntamos si ella había recibido alguno. Nos dijo que no, pero su madre sí. ¿Y cuál era? El impulso a ganaderos. ¿Y fue de beneficio ese programa? Nos dijo que fue muy útil. ¿Cómo era la libertad de movilidad social? No era tan fácil. Por lo general, solo las personas con gran capital se mantenían y era muy difícil que un obrero pusiera su propio negocio. ¿Cómo eran los sectores productivos? Ella nos contó que los sectores productivos predominaban en el sector primario en localidades como la de ella y en zonas más urbanas el secundario, donde la mayoría de los hombres trabajaba en industria o en la construcción. Le preguntamos que si cómo era la estructura social de ese entonces.
Nos comentó que la estructura social en esa época era, hablando de gente del campo, pues el primer lugar eran los grandes dueños de ranchos y haciendas. El nivel medio era la gente que tenía producción de consumo propio, de manera acomodada. Y el último nivel, por decirlo de esa forma, eran los obreros que trabajaban para dueños de grandes campos. Le preguntamos que si cómo consideraba que eran las condiciones sociales y económicas de esa época. Ella nos respondió que la economía era ciertamente desigualdad, había desigualdad y quienes más trabajaban no eran quienes mejor les iba.